Hola, hola, los invito a que vean el siguiente episodio de esta historia. El último adiós 30 años después. Salí de la cabaña donde vivía Corcho como balsero de la base naval de Guantánamo pasada la medianoche. El reloj hacía ya varios meses que no tenía ningún valor práctico para nosotros los balseros. El tiempo solo transcurría y nosotros lo dejábamos pasar, solo que deseábamos sobremanera que se apurara un poco más. Vivíamos en un limbo, no teníamos ninguna certeza de que algún día saliéramos de ese lugar de Guantánamo donde estábamos retenidos. Caminando de regreso a mi cabaña, sentía el olor al aire libre, al aire de mar, sentía el sonar de las olas chocar contra los arrecifes. Me gustaba caminar junto a la cerca que nos rodeaba. Estábamos retenidos en aquellos campamentos. Sin embargo, no pareciera que estuviéramos en una prisión. Lo considerábamos una medida para poder mantener el control sobre nosotros. Éramos miles de balseros reunidos allí en la base naval de Guantánamo. Mientras caminaba hacia la cabaña a la que estaba designado, que por ya hacía casi un año era mi hogar, meditaba sobre la entrevista que acababa de hacerle a Corcho. Hombre de baja estatura pero robusto. La fuerza de sus manos parecían dos tenazas cuando te saludaba. Sentías la fuerte brazada de un campesino de toda su vida, un campesino de toda su vida, andar correteando reses, reparando motores, caminando por los campos, en fin, acostumbrado a lo duro de la vida del campo. Tenía Corcho 50 y tantos años, había vivido lo suficiente como para contar una historia. Mientras me dirigía a mi carpa, repasaba los recortes de periódicos de ese mes de mayo que concluiría en unos días. Algunas de las entrevistas realizadas a balseros, un poco de los cuales estaban completas y otras por terminar. Me sentía el cuerpo tenso, los ojos me ardían, mi cabeza parecía pesar más de lo de costumbre. Decidí terminar de poner en orden todos mis papeles, que para mí eran un tesoro inapreciable. En ellos estaban recogidos llanto, optimismo, alegría, frustraciones, todo un sinnúmero de expresiones antes ignoradas por mí. Y estoy seguro de que por muchos de los que allí estábamos, a pesar de que cada uno de nosotros representaba un capítulo en esta historia que pasará a formar parte de un recuerdo de muertes y deseos inmensos de vivir por parte de sus protagonistas, los balseros. 11 letras que tendrán la responsabilidad de recoger y reflejar para siempre la historia universal, la determinación de una parte de un pueblo que decidió por camino de la muerte antes que morir, desistiendo en la búsqueda de una vida mejor. Esta parte del pueblo cubano decidió por otro porvenir para sus hijos, decidió por lanzarse al mar hambriento de esperanzas humanas, al mismo mar que recogió en sus fauces nobles esperanzas a niños que desaparecieron para siempre con sus sueños de nuevos juguetes. Después de ordenar hacer anotaciones sobre los pasos que seguirían al día siguiente y guardar todos aquellos papeles, cierro los ojos para no pensar. Quiero suponer que la vida existe más allá del Calvario. Pero ¿qué será de las madres que perdieron para siempre a sus pequeños hijos, las cuales se sentirán culpables por haberlos arrastrado a aquella dimensión donde solo existe el silencio eterno? Voy caminando lentamente hacia mi cabaña. Todavía están jugando el dominó, el billar. Al pasar por el lado de Sergito, este me invita a jugar al billar. Dejo mis papeles en un cubículo que hacía las veces de mi cuarto en la carpa que ocupaba y decido aceptar la invitación. Me sentía destruido por el dolor ajeno, sin darme cuenta que ya formaba parte, hacía mucho tiempo, parte del mío propio. Después de jugar varios partidos de billar con Sergito, regreso a la cabaña para retomar mis escritos y todo el amasijo de cosas que tenían que ver con la historia que pretendía contar.
en la que yo también configuraba como protagonista. Eran pasadas las 3 de la madrugada del 27 de mayo. Un grupo de balseros jugaba al tripar, otros al billar y un tercer grupo al dominó. Algún que otro balsero dispersado realizando diferentes actividades. Mayo había sido un mes de muchos sucesos. El día 2 se firmaron acuerdos migratorios entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. Vamos a hacer recordatorio del episodio anterior con algunas imágenes que serán representativas de lo descrito en él. El episodio trató sobre el personaje de Corcho, primera entrevista. El día 2 de mayo de este año 1995, se confirmó por las autoridades de gobierno de los Estados Unidos que todos los balseros que estábamos retenidos en la base, seríamos admitidos en el país, amparados para permanecer en territorio norteamericano mediante un PROUL, documento provisional de permanencia en el país. El día 20 se eliminaron todas las cercas que dividían a los diferentes campamentos que albergaban a los balseros. Esta fecha es significativa para los cubanos que allí estábamos, pues es la referencia a la independencia de Cuba de España. Teníamos también libre acceso a la llamada Playite de los balseros, caminábamos largas distancias entre campamentos sin restricciones. Ya no estábamos divididos en cuartones como hacen con las reses. Era ya madrugada del 27 de mayo. 3 a.m., dos balseros están discutiendo en alta voz. Uno de ellos sostiene un tubo de catre, cama personal de uso militar, que era las que usábamos todos los balseros. El balsero que parecía desarmado enseña un arma blanca que sostiene en una de sus manos y le decía en alta voz al otro que era homosexual. En ese momento pasan por mi lado dos jóvenes riendo amenamente enfrascados en una conversación. Me sonrió pensando que tan polifacética es la convivencia allí en la base. Aquel espectáculo era digno de grabarse, sería una buena toma para una escena cómica de cualquier película. Acudieron a mi mente varios eventos agradables. Dentro del encierro que padecíamos pasaban cosas que alegraban a ratos nuestra vida allí dentro de aquella base militar que nos servía ahora como albergue. La verdad es que éramos bien tratados por los militares que estaban a cargo de nosotros, y ahora que teníamos mucha más libertad de movimientos la comunicación se hacía más amena entre militares y balseros. Fui a la Playite un par de días atrás, vi muchas caras nuevas allí, muchos balseros riendo enfrascados en conversaciones amenas, carcajadas, niños con caras de inmensa alegría al lado de sus padres. La escalera que daba acceso desde lo alto para bajar hacia la playa, estaba constantemente llena de personas bajando y otros subiendo del lugar. Pareciera que estuviéramos en otra dimensión paralela a nuestra realidad. Continúo organizando mis notas y aparece el enunciado: Campamento Romeo. En ese campamento pasé muchos agradables momentos. Hasta ahora ha sido en el campo que mejor me he sentido. Allí pude admirar las obras manuales de balseros que en su mayoría nunca habían incursionado en ello. Increíbles creaciones entallados en madera, esculturas impresionantes, dibujos increíbles, trabajos en miniaturas, etc. Aprendí algunos juegos de cartas que desconocía. Allí comencé a escribir El último adiós. Recibí la primera carta familiar desde la parte cubana del territorio donde estábamos, es la llamada parte americana. Escribí mi primera carta el 4 de noviembre dirigida a mi sobrino que ese día cumplía 10 años. Estuve 2 meses en el campamento, el Víctor, y 3 en Romeo. El campamento Kilo fue mi primer campo, fue el de la llegada a la base. Estuve 2 días en él, desde el 3 de septiembre de 1994 hasta el día 5. Ese mismo día nos pusieron la argolla plástica en uno de los brazos, era el llamado Demptis.
Este artefacto es un identificador digital por el cual éramos identificados. Levanto la vista desde donde me encontraba, que era el banco pegado a la mesa grande de madera que me servía de escritorio. Siento un ruido en la casa trale que daba frente a la mesa a unos 800 pies de distancia y separada por una cerca. Ya había visto a sus inquilinos anteriormente, tenían una lancha preciosa. Todos los domingos la sacaban para ir de pesca y o paseo, supongo. Vi al hombre sacar de la casa y subir a la lancha balones de oxígeno de los que se usan para inmersión acuática. En Romeo vi mi primera película en el cine al aire libre que habilitaron los militares de la base. Allí vi también a los balseros recibir los primeros paquetes enviados por sus familiares desde Estados Unidos. El gato que ronda hace días por la cabaña donde estoy está a mi lado, me está haciendo compañía. Ya se ha hecho costumbre, esto no me molesta, al contrario me alegra tener compañía que me deje escribir con tranquilidad. Este animalito ni siquiera maullaba. La ronda de la pareja de militares está pasando por mi lado, hacía días que no los veía pasar, se detienen unas 3 carpas más adelante y preguntan por un balsero. Dejo a los militares con su tema y vuelvo a internarme en mis escritos. Me paro de la mesa para estirar el cuerpo, miro a lo lejos y observo la cantidad de cabañas que se alzan en hileras, están llenas de balseros. Una de las mejores actitudes que posee la mente del ser humano es que puede viajar en el tiempo a una velocidad supersónica, trasladarse de lugar en fracciones de segundos. Como casi todas las historias que se cuentan, el comienzo de esta es mencionado en algún momento de la narrativa. La Habana se había convertido en un hervidero de gentes yendo y viniendo de algunos lugares donde se pretendía poder obtener implementos que les facilitara la construcción de un artefacto rústico que flotara, para así pretender hacerse a la mar con destino a la costa sur de Estados Unidos de América, personas que no se conocían, en ocasión de encontrarse en las calles de La Habana y, supongo que en otras ciudades y poblados de Cuba, se preguntaban entre sí sobre la manera de poder adquirir utensilios y productos que sirvieran para construir una balsa. Pareciera que estuviéramos festejando las Navidades, se notaba alegría y un entusiasmo desbordante en ellos. La tarea era dantesca, casi teníamos que emplear todo el día y todos los días a esta función. Todos buscábamos casi lo mismo: lona de camión, tiras de madera, poliespuma, soga, un motor de turbina o de auto, preferiblemente de camión, etc. Esta libertad o forma abierta de exponernos a que las autoridades de gobierno supieran que pretendíamos abandonar el país por mar se debía a que Fidel Castro había anunciado el 13 de agosto de ese mes en curso de 1994 que su gobierno permitiría la salida por las costas de Cuba a todo el que quisiera irse por vía marítima. El grupo del cual formaba yo parte para emprender la salida de Cuba regresó a Cojimar, este lugar de La Habana llamado así. Es un pueblo costero por donde se ha pretendido y en ocasiones logrado la huida del país por muchos habaneros. Por allí nos iríamos rumbo norte en busca de un futuro real. Por el camino nos encontramos a un vecino del lugar que sabía que estábamos armando una balsa para irnos de Cuba. Un hombre joven de unos 30 años de edad, delgado y de una estatura cerca a los 6 pies, entabla una conversación con nosotros. Anteriormente lo habíamos visto y cruzamos saludos, por lo que no fue difícil la comunicación. Nos cuenta Juan, que es como se llama el vecino, que él había hecho 2 salidas ilegales por vía marítima por aquella zona costera del pueblo de Cojimar. Fue descubierto y encarcelado en las 2 ocasiones por la guardia costera del lugar. Solamente estuvo días detenido, pero fue advertido que de suceder su arresto una tercera vez iría a prisión por un buen tiempo. La época de andar con cautela para comprar suplementos de navegación quedaba atrás. Gran parte de la costa de Cojimar se había convertido en un bulevar de compras y ventas de productos que servirían para el propósito de salir al mar con la intención de abandonar la isla. También estaban a la venta productos comestibles que no existían en las cafeterías de la ciudad de La Habana ni del resto del país. Para comprarlos había que pagar con dólares. No podías adquirirlos con moneda nacional. Teníamos almacenados todos los enseres que suponíamos necesitar para la construcción de la que sería nuestra balsa en el patio trasero de una casa. Al día siguiente comenzaríamos la construcción, por lo que decidimos ir a la costa para ver de cerca cómo se comportaban las olas y cómo se veía el tiempo, ya que estábamos según nuestros cálculos pronto a embarcar. Se comentaba en la población de la ciudad que los barcos de la Marina Costera de los Estados Unidos
Estaban patrullando a 12 millas náuticas de las costas de Cuba con la intención de rescatar a los balseros que se aventuraran a salir por mar. Los que estábamos envueltos en la cuestión de la salida, comentábamos el hecho de que solo navegaríamos 12 millas. Se dice rápido y fácil, pero siempre sería más esperanzador el pensar en lograr el objetivo que tratar de navegar para llegar a las costas de Cayo Hueso en Florida, que está a una distancia de La Habana de 110 millas. Estando en la orilla de la costa cerca del rompiente de las olas contra las rocas, vimos llegar a un hombre muy delgado, mulato y de baja estatura, quien vociferaba exhausto por el esfuerzo de remar con sus brazos dentro de una cámara inflada de camión, al parecer cegaramente por el tamaño que tenía la misma, que no había nadie allá afuera, ni a 12 millas, ni a 20, ni a ninguna milla. Eso había sido un engaño de los americanos. Balseros escapando hacia Los primeros fueron recibidos allí, pero la cifra se incrementó sobremanera rápidamente, por lo que el gobierno de tomó la medida de habilitar campamentos en la base naval de Guantánamo, ubicada al este de Cuba, y allí fuimos a parar por un periodo total de año y medio. Después de que mis dos asistentes avatares estuvieron haciendo su pequeño trabajo, cogí un descansito, fui a hacer algo y bueno, ahí los dejé con ellos. Y ya estoy de regreso, lo que podemos llamar parte 2. Aquí vamos a hablar de las cosas que dieron lugar a ese éxodo del llamado los balseros del 94, que fuimos nosotros saliendo por las costas de Cuba. Todas estas cosas se han dado por momentos en que la población de Cuba ha estado extremadamente muy mal en todos los aspectos sociales, económicos. Entonces, para no provocar un estallido, una explosión de la población, digamos que inteligentemente, porque pasó en el Mariel, ¿no?, por donde salieron las costas de Cuba más de 125,000 cubanos en el 1980. 14 años después, nosotros, los llamados balseros del 94. Como decía, hubieron eventos, como en el 80 fue con la Embajada del Perú, producto de que un bus se metió por la cerca de la embajada, murió un custodio. Fidel Castro pidió la extradición o sea, la recuperación de esos que se habían metido a las fuerzas y que habían provocado el incidente, pero no se los dieron a los cubanos que hicieron la acción y tuvieron protección de la embajada. Eso provocó que Fidel Castro dijo que todo el que quisiera ir, que se fuera. Después de los más de 108,000 cubanos que entraron a la base, a 40 kilómetros de aquí de ahí de La Habana, está el Mariel, y entonces para allá se desvió el flujo de todos los cubanos que querían irse, según Fidel Castro, que fueran para el Mariel. Y eso sucedió en ese año que les digo de 1980. Ahora, en este caso del 1994, las manifestaciones de lo que se llamó el maleconazo, que fueron varias manifestaciones antigubernamentales, sucedió el 5 de agosto de 1994, consideradas una de las más prominentes desde el inicio de la Revolución Cubana. Miles de cubanos salieron a las calles a exigir libertad. Tras el colapso de la Unión Soviética a principios de 1990,
Cuba cayó en una crisis económica paralizante que hizo que muchos ciudadanos buscaran huir de la isla. Los incidentes se originaron tras la intercepción por parte de las autoridades cubanas de 4 embarcaciones que navegaban hacia las costas de los Estados Unidos sin autorización. Ese día del levantamiento, después de que la policía cubana impidiera que la gente subiera a los remolcadores que salían de La Habana, miles de ciudadanos salieron a tomar las calles en manifestación gubernamental. La más grande que había en Cuba, que se había visto desde la Revolución Cubana. Miles de personas se congregaron en el malecón de La Habana, enfrentándose con palos y piedras a la policía, saqueando comercios, rompiendo escaparates, a la vez lanzaban consignas contra el entonces presidente Fidel Castro y el sistema socialista en el poder desde el 1959. Finalizo este tercer episodio con una pequeña parte de la entrevista que le hice hace casi 30 años a Julio César Domínguez. Sobreviviente del fatídico naufragio del remolcador 13 de marzo el 5 de agosto de 1994, Julio César me concedió esta entrevista en la base naval de Guantánamo. Gracias, Julio. ¿Quién crees que maquinó el hundimiento del remolcador 13 de marzo? Descartando, por supuesto, la palabra accidente. Yo pienso sobre todas las cosas que no tengo exactamente una información de esto al respecto. Ahora, sí te puedo decir que el gobierno respaldó el hundimiento. Y esto se vio claramente en todos los manejos después del hundimiento, en todas las coacciones que trataron de realizar, en todas las mentiras que formaron informativamente para desinformar a la población. Y después se puntualizó con la puesta en pantalla de una entrevista a Fidel Castro por una serie de periodistas cubanos, lacayos a los intereses del mismo, donde él explicó que había sido un accidente, aplaudiendo, incluso de esta manera, con esta frase donde obreros vanguardia del puerto de La Habana habían defendiendo sus medios de trabajo, trataban de impedir que el remolcador saliera de Cuba, cosa que es una gran mentira. Ese remolcador hubiera llegado a Miami, al otro día hubiera estado en Cuba de nuevo, devuelto, como ha sucedido en otras ocasiones. Inclusive se dijo que estaba en muy malas condiciones. ¿Qué puedes decir tú de eso? No, todo eso es una gran mentira. El remolcador estaba en perfecto estado y había acabado de salir hacía pocos días de una reparación capital. ¿Cuáles detalles pudieran ser todavía inéditos sobre esta tragedia, dado el caso que quieras mencionarlo? Bueno, mira, pienso que se ha hablado mucho del remolcador en este año. Ha pasado un año y se ha hablado mucho. Cada cual ha dado su punto de vista y sobre todas las cosas, debido a estos fenómenos que han surgido en este año, como el éxodo del pasado verano, después la reacción hacia ese éxodo por parte del gobierno norteamericano, que encerró al éxodo completo en un presidio moderno en estos campos. Todo esto ha traído un poco que desinformación a la causa de la denuncia del este remolcador. Mucha gente ha hablado, hay sobrevivientes que ya se encuentran en Estados Unidos, que han dado su declaración. Hay personas que incluso han hablado de esto sin conocer y aún no se han dado los datos reales. No se ha llevado a cabo una verificación contundente que traiga la realidad, es decir, donde se pueda plasmar la realidad de este hecho. Pero tú estuviste dentro de ese remolcador. Supongo que la historia la llevas dentro. Sí, conozco varios datos importantes.
incluso lo que fue los objetivos del hecho, lo tengo en mi memoria como tatuaje. Y lo recuerdo como si lo estuviera viviendo cada vez que tengo que hablar de esto. Pero bueno, hay cosas subjetivas que no domino porque bueno, todo esto, como tú sabes, cada salida en Cuba se planeaba muy secretamente y muy compartimentadamente para tratar de evadir cualquier tipo de intrometimiento de la seguridad del Estado que pudiera incluso dañar la idea de la partida, ¿no? de la huida. Como tú dices, se ha hablado mucho. ¿Has tenido acceso a esos datos publicados y pudieras decirme en qué medida han sido deformados o en cuál han sido correctos lo dicho o escrito? Bueno, mira, ha habido una gran deformación. Incluso tú eres testigo de esto. No hace mucho, en el aniversario del hundimiento, un periódico X dio datos que no tenían nada que ver con el hundimiento. O mejor dicho, tenían que ver, pero sin embargo estaban muy inflados, incluso desinflados. Por supuesto, este periódico a lo mejor se basó en la entrevista a un sobreviviente o en el testimonio de un sobreviviente. Lo que tenemos es que tratar de buscar el medio de hacer valer la capacidad de cada sobreviviente, ¿entiendes? Sobre todo en el hecho. Unificar la verdad, exactamente. Unificar a todos los sobrevivientes para aquí sacar la historia real. De sacar el testimonio real de qué fue lo que sucedió. Por ejemplo, yo domino una parte del hecho y domino quizás otra pequeña parte, la subjetiva, del hecho. Cuando te refieres a la objetiva, te refieres a la tragedia en sí. Sí, a la tragedia en sí. Esa la domino completamente. Tuve incluso en momentos determinantes fui clave en este tipo en la acción, ¿no? Fui clave por cosas del destino y por cosas de conocimiento de uno mismo, ¿no? Disposición propia también, quizás. Disposición propia y por cosas del destino. Vamos a poner por cosas del destino. Y fui clave y fui testigo de todo, vi todo, cada golpe, cada fenómeno, cada manguerazo. Pudo haberse me escapado un manguerazo, pero no un golpe, no se me escapó un golpe, no se me escapó las maniobras que se hicieron, incluso para preservar la salida en sí, maniobras que hizo el timonel nuestro y otras muchas cosas que puedo decirte. ¿Sentiste mucha vida dentro de aquello que estaba muriendo? Que si sentí mucha vida dentro de aquello que estaba muriendo. Sí, déjame explicarte. Me has contado que cuando el remolcador se hundía, había una puerta, estanco, supongo, que cerraba el paso a gran cantidad de víctimas de aquellas que en aquellos momentos eran personas vivas, personas a las cuales le latía el corazón. Y aunque era de madrugada, y supongo que no hayas podido ver, sí hayas sentido debajo de ti que muchas cosas vivas iban hacia la muerte. Bueno, de esta forma que tú enfocas, pienso que no solo a esas personas que aún estaban vivas, sino yo vivo pensaba que iba a morir. Te digo que después de esto, me parece que todo era un sobrecumplimiento en la vida, en los primeros días después del hundimiento. Es decir, me parecía que estaba vivo, pero que estaba vivo no sé por qué. Que estaba vivo porque, no sé, porque el destino quiso que yo estuviera vivo. Pero no me veía realmente vivo, no había perdido esa noción o esa importancia que uno le da realmente a la vida. Conozco que trataste de hacer todo lo posible por salvar a aquellas personas encerradas. Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, sí, cuando el remolcador comienza a hundirse, yo estaba por babor y me traslado a estribor. Coopero con la gente y empiezo a tirar personas al agua que
querían escapar de adentro del remolcador. Y aquí me traslado a la proa. Aquí en la proa era donde se encontraba el caramachel, o la puerta de entrada del camarote de proa, que estaba sellado por los golpes. Pienso yo de que habíamos sido víctimas, y aquí me uní a un pequeño grupo de 4 personas y tratamos por todos los medios de romper esa puerta. Sentíamos los auxilios que venían de abajo, los gritos. Incluso no tenía la certeza de que mi tía estaba ahí, pero tenía es decir, no ciertamente sabía que mi tía estaba ahí, pero tenía un gran por ciento de probabilidades en mi cabeza de que mi tía, que perdió la vida y quedó aquí dentro atrapada, se encontraba también ahí. Y sentíamos voces de niños, voces de mujeres, sobre todas las cosas, gritos desesperados. Hicimos todo lo posible, ocupamos todo el tiempo debido a esto, y cuando vimos que ya no se podía hacer mucho más, pues entonces abandonamos la embarcación. De no haberte lanzado al mar por el botante, podías haber perecido. Exactamente. El botante me ayudó incluso a nadar, pienso. Me lancé por la parte de estribor porque el remolcador se hundía por babor y popa. Y me lancé por la parte de estribor, y el desplazamiento que hizo este hundimiento, pues entonces me proyectó hacia afuera. Sé que el 13 de julio de 1995, porque fui testigo presencial, hablaste sobre el 13 de marzo e hiciste un escrito escueto, en síntesis, sobre los hechos. Este escrito fue enviado hacia los Estados Unidos para que fuera conocido por la opinión mundial. Sé también que faltan cosas por decir y que estás en la mejor disposición en el futuro de hacer una historia completa.